completo informativo del país. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Desde varios sectores se analizan las alternativas para la sostenibilidad de la seguridad social en nuestro país, que en algunos sectores atraviesa por una evidente crisis. Cambios también en la conformación del Consejo Directivo del IES son parte de las propuestas necesarias, urgentes. Hoy mismo lo averiguamos. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Y para analizar este tema estamos en este momento ya con el doctor Eduardo Peña en contacto, el presidente del Consejo Directivo del IES, para hablar precisamente reformas al Seguro Social y también las alternativas para la sostenibilidad del sistema. Un sistema que ha sido aquejado por varias crisis y también, por qué no decirlo, la metida de mano de los gobiernos. El dinero del IES no se ha recuperado del todo y hay una crisis evidente. ¿Cómo salir? Le preguntamos ahora mismo. Doctor Peña, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Fausto, muchas gracias por la entrevista, con mucho gusto, y saludos a los radioescuchas. Gracias también por recibirnos en este espacio. Doctor Peña, hay el análisis para poder lograr la sostenibilidad del Seguro Social. Una de las propuestas que ha sido incluso noticia en estas últimas semanas, y es algo de lo que se ha hablado ya durante mucho tiempo, el incremento de los años de aportación para los afiliados. ¿Es esto una alternativa real? Hay preocupación también por las consecuencias que esto puede tener. Sí, pero no, no es un tema obligatorio, es un tema que tampoco lo decide el Consejo Directivo, es un tema que tiene que ir a la Asamblea, y lo voy a explicar para que quede un poco claro, porque lo que queremos ofrecer es una nueva alternativa para que las personas que se van a jubilar se jubilen con una pensión mejor, si se jubilan más tarde. Entonces, hoy tienes dos opciones. Cuando tienes 360 aportaciones y llegas a los 60 años, tú puedes jubilarte a los 60 años con 360 aportaciones. Y vas a recibir el 80% del monto que recibirías si te jubilas a los 65. ¿Ok? Si te jubilas a los 65, recibes el 100% de tu monto jubilar, que depende de los 5 mejores años de tus aportaciones. ¿Ok? Pero si tú decides jubilarte a los 70, entonces puedes recibir el 110 o el 115% de lo que recibiste en ese promedio de 5 años. Esa es toda la propuesta. El jubilado escoge si quiere jubilarse a los 60, a los 65, a los 68 o a los 70, con 360 aportaciones. Punto. O sea, no es que le vamos a subir la edad a la jubilación, es que le vamos a ofrecer una alternativa extra a aquellos jubilados que quieran mejorar sus ingresos para jubilarse. Ahora bien, respecto precisamente de las jubilaciones, tampoco es que la calidad de vida en nuestro sistema es de lo mejor como para pensar en que alguien pueda eventualmente querer o lograr aportar esos 5 o más años. Entonces, quizá la propuesta no es o no resulte de todo atractiva, y esto podría eventualmente complicar las cosas. Bueno, a ver, esto es una propuesta que, como dije antes, tiene que ser votada en la Asamblea Nacional. Así es. Eventualmente no pasa. Pero siendo que es una alternativa opcional, yo no le vería ningún problema a proponerla y aprobarla, porque finalmente es el afiliado, cuando se le toca jubilarse, que va a decidir en qué momento quiere. Y otra cosa que debo anotar aquí es que el promedio de vida en el Ecuador hoy, para los hombres anda por 81 años, para las mujeres está por 84. Y cada año crece más. Es decir, si estamos hablando de una persona que se va a jubilar pues en el año 2026, lo más probable es que esa persona viva hasta los 82 o 83 años. Es decir, sí vas a tener tiempo de disfrutar de tu pensión, porque en el planeta Tierra el promedio de vida de la población se va incrementando de manera importante, gracias a que los servicios de salud, en términos generales, han mejorado sustancialmente. Ahora, usted dice términos generales, pero los servicios de salud no necesariamente son buenos como para pensar que alguien que se jubile pueda ir a disfrutar, como se dice, de la jubilación. Muchos de los jubilados están pululando por casas de salud privadas en algunos casos, con derivaciones en otros, precisamente porque el Seguro Social no ofrece las garantías que debería después de 30, 40 años de aportes. Claro, el problema es que el sistema de salud de la Seguridad Social
se le han ingresado unos participantes que son usuarios que nunca han aportado. Y me refiero a los hijos de los jubilados y a las esposas que aportan muy marginalmente. Y hacia allá iba mi siguiente pregunta, doctor Peña, perdón que le interrumpa porque creo que hay que ser un poco más claros en eso, y me refiero a las respuestas que busca un poco la gente. Si es que esa es una de las alternativas, ¿cuál es el mecanismo para cambiar esto que se introdujo de alguna forma con alguna intención muy seguramente populista, el hecho de que se ingrese a una gran cantidad de beneficiarios sin que sean aportantes? ¿Cuál es la forma de cambiar esto si es que se logra? Claro, una de las fórmulas es copago, que aquellos que no aportan, cuando van a usar el servicio, paguen una parte del costo o todo el costo. O sea, si es una parte, se llama, en cualquiera de los dos casos se llama copago, y es una de las alternativas que tenemos que presentar a la Asamblea como solución para ese problema. Pero como este problema se originó hace más de 10 años, hoy la bola ha crecido. Es decir, este tema que conversamos hoy deberíamos haberlo conversado posiblemente hace 8 años o hace 10, cuando recién ingresamos a los participantes. ¿Qué pasa hoy? Cuando usted le mete, y si lo analizamos en números de hoy nosotros tenemos 3.300.000 afiliados cotizantes, pero tenemos 8 millones de usuarios. Entonces esos 5 millones extra no han cotizado nunca, y los tenemos que atender igual que a los otros 3. Esa presión hace que se descalce el ingreso por salud contra el gasto de salud. Entonces, ¿qué hizo la Seguridad Social? Se fue a buscar prestadores externos. Hoy tenemos muchos prestadores externos, pero como el presupuesto es limitado, hemos tenido que privilegiar las prestaciones, aquellas que son mucho más complicadas para la sobrevida de las personas, como son los pacientes renales o los pacientes cardíacos, sobre los pacientes odontológicos. Ahora, cualquier tipo de atención es una prioridad, cualquier tipo de atención es necesaria, en algunos casos es urgente, incluso sin ser enfermedades catastróficas, y son parte de un sistema que debería funcionar adecuadamente. Usted lo ha dicho, esta es una propuesta que podría ir hasta la Asamblea Nacional o debería ir hacia allá para poder ser parte de este proyecto, de esta propuesta de sostenibilidad del Seguro Social. Otras propuestas en camino. Usted planteaba en una entrevista, por ejemplo, analizar el escenario de contar con 2 instituciones, una para salud y otra para jubilación. Esto es importante. ¿Cómo se daría viabilidad y cuál sería el beneficio para el seguro? Bueno, a ver, el problema es que cuando tienes junta, jubilación y salud, es muy fácil caer en la tentación de, entre el déficit de salud, fondearlo con los dineros de jubilación. Así lo es. Cual es incorrecto. Cuando usted separa... Y lo han hecho en otras administraciones. En el Ecuador tenemos esto desde el origen de la Seguridad Social. Hemos tenido estas prestaciones juntas, lo que es jubilación, vejez y pensión, con todos los servicios de salud. ¿Qué pasa si lo separamos? Entonces, vamos a tener un fondo de salud, una contribución especial directa para el fondo de salud, y el fondo de jubilación debería manejarse separadamente. Y ojalá en cuentas de capitalización individual, manejada eso sí por un organismo estatal, que es el que lo supervigila, que es el sistema más perfecto que hay en el mundo. No, más perfecto, el más cercano a la perfección, que es el canadiense. Los canadienses tienen capitalización individual con un manejo corporativo de sus fondos, pero ellos pueden ver todos los días cuánto dinero tienen en su fondo de jubilación porque es individual. Y este organismo que maneja los fondos de pensiones de los trabajadores canadienses invierte en los fondos de inversión de Canadá y son accionistas de las empresas eléctricas, de las empresas de agua potable, etcétera. Ahora bien, ¿cómo se daría, y un poco insisto en esta parte, cómo se daría la viabilidad? Porque esto implicará seguramente, si es que se plantea o se llegase a aprobar esta creación de estas 2 instituciones, para evitar lo que usted ha comentado, que evidentemente se ha dado en otras administraciones, el fondear de uno de los seguros a jubilación o viceversa, si es que ha habido esta tentación en su momento. Para dar viabilidad se necesita... O esto se podrá o se deberá incurrir en costos. Sí, claro. A ver, no, al fin del día las propuestas tienen que ir a la Asamblea con escenarios. Fausto, lo que pretendemos hacer es decir, miren, señores, las propuestas son estas, A, B, C. Para la propuesta A hay 3 escenarios. Este y los proyectamos a 50 años. Entonces, usted escoja si quiere pasar de que el promedio, digamos, para su pensión jubilar
se calcule 5 años, se calcule en base a 10 En años eso de estamos de sueldo acuerdo. o en base a 30 años de sueldo, que es un poco la propuesta de Augusto Latorre. Él decía, debemos llegar a 30 años de promedio para calcular la jubilación respecto a lo que el trabajador cobró durante sus 30 años de trabajo, que es lo más correcto. Pero como estamos en 5 y tenemos que ir a 30, podemos ir rápido o despacio. Rápido significa, vamos de 5 a 10, de 10 a 20 y de 20 a 30. Y en 3 años nos pasamos. Lento es 1 año cada año. Vamos de 5 a 6, en el 2026 vamos a 7, en el 2027 vamos a 8, y así sucesivamente hasta llegar a 20 o 30 años. Entonces, esos escenarios tienen unas implicaciones importantísimas en los 50 años venideros. Y hay que hacer los cálculos actuariales para cada escenario, ver cómo se proyecta. Y eso, enseñárselo a la Asamblea para que ellos decidan cuál es el curso que quieren seguir. Ahora, el propósito y el objetivo de todas estas propuestas apuntan directamente a ser sostenible el seguro social, porque incluso se ha hecho, no hay tampoco un cálculo actuarial definitivo, actualizado, pero estamos casi en una cuenta regresiva. Sí, a ver, Fausto, las decisiones hay que tomarlas sí o sí. Es decir, esto no es, Ya no eso me voy, porque gusta, son no quiero, urgentes. o no hablemos del tema y ya veremos qué pasa más adelante. El tema lo hemos traído a la palestra pública porque debe ser conversado. La propuesta que nosotros hacemos va a basarse en insumos que vamos a recoger a través de universidades, en donde vamos a llamar a catedráticos y al público en general a que aporte sus ideas sobre cómo deberían ser la jubilación del Seguro Social y el sistema de salud del Seguro Social. Si seguimos juntos, si lo separamos, es decir, cuánto cobramos por cada cosa, porque todo eso hay que discutirlo. Es decir, nosotros podemos saber cuál es la teoría, pero para llevar a la teoría a la práctica sí quisiéramos tener esas opiniones de gente que le preocupa el tema y que puede tener ideas que no se nos han ocurrido, que pueden ser muy válidas y quisiéramos incorporarlas. Entonces, lo que vamos a hacer en los próximos 2 meses es sentarnos en varias provincias del país, en universidades con las cuales estamos conversando, para tener grupos de gente que opine y sacar ideas de esas opiniones para incorporarlas al proyecto. Ahora bien, también hay propuestas de reforma en cuanto a la integración del Consejo Directivo del IES. Hoy por hoy integrado por 3 miembros, pero la propuesta es integrarlo con 5 miembros, entre ellos también por elección universal. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes? ¿Es necesario incrementar el número, sumar burocracia? No, no es necesario. De hecho, tiene un problema grave esa propuesta, que es que no está financiada. Es decir, exacto, para cuidar la seguridad social, nosotros no podemos incurrir en gastos que no estén actuarialmente financiados. Y si usted dice, mire, seguro, ya no van a ser 3, van a ser 5, y esos 2, tienes que pagarle sueldo, van a tener asesores. ¿Cuánto cuestan? $200,000, $250,000 anuales. La posición y sus asesores, más sus oficinas, más agua, luz, teléfono, etc. Entonces, ¿de dónde saco yo los $500,000 anuales? No sé. Vaya, busque, saque de jubilación. ¿A quién le interesa que se sumen? Segundo, las elecciones. El Tribunal Electoral dijo, pues a ver, yo para hacer elecciones, para la seguridad social, tengo que pasarle la planilla. Entonces, cada 2 años, 1 año, 3 años, vamos a entrar en un plan de elecciones que tenemos que financiarlo. Pero nosotros no tenemos un actuarialmente presupuestado que vamos a hacer elecciones para elegir a los miembros del directorio. Entonces, eso tampoco está financiado, ergo no es viable. Hecho, es inconstitucional. No puede cargarle gastos que no estén actuarialmente financiados. Y evidentemente es al menos es una pretensión excesiva. No tiene estos pequeños, grandes detalles, digamos. Y creemos también que es una pretensión excesiva, pero ¿a quién le puede interesar y de dónde nacen estas propuestas de reforma de incrementar el número de vocales del Consejo Directivo, tomando en cuenta que ya ha habido varias intenciones en otras administraciones sobre contrataciones? Por ejemplo, también en algún momento en la administración del doctor Salgado se intentaba contratar una consultoría para analizar los sistemas financieros, teniendo más de 280 financieros en nómina y que no podían hacer ese trabajo, querían contratar 40 fuera por $4 millones. Ese tipo de cosas son constantes en el IES. ¿Están ustedes controlando, vigilando, fiscalizando este tipo de acciones? No solo eso, nosotros estamos usando nuestro técnico. La propuesta, mire, nosotros estamos usando la propuesta encabezada por Augusto Latorre, que se refería a jubilación, vejez y pensión. Así es. Más la propuesta que nosotros tenemos para reforma de salud,
pero estamos utilizando los insumos que tenemos con la gente que tenemos adentro. Fausto, nosotros tenemos 34.000 empleados, claro que tenemos actuarios, lo deseable. Tenemos matemáticos, tenemos todo. Y al que no lo tenemos, lo mandamos a aprender, porque tenemos tiempo. Y de hecho, tenemos incluso financiamiento internacional para la reforma, porque el Ecuador no es el único país, como usted sabrá, el tema actuarial y de la seguridad social afecta a todos los países del mundo. China quizá con problemas mucho más graves que nosotros, pero el tema demográfico no es que solamente ocurre en el Ecuador, ocurre en el mundo. Y todas las seguridades sociales han tenido que ir haciendo cambios y ajustes en el camino para garantizar la viabilidad en el futuro. No somos los únicos. Y los organismos multilaterales que están muy claros de la necesidad de los cambios están dispuestos a financiarlo. Una de las propuestas, y con esto cierro porque creo que es importante también analizar algunas de las propuestas que deberían estar en camino. El presidente Noboa ha planteado, por ejemplo, equiparar las pensiones mínimas al salario básico unificado. ¿Esto es posible? Usted que ya está conociendo de cerca la situación del IES, esta propuesta que la hizo en su momento de candidato el presidente Noboa, ¿es aplicable, posible, ejecutable? Sí, señor, si se la financia actuarialmente adecuado. O sea, no. Es decir, sí se puede hacer si la financiamos de manera actuarial. Es decir, si la pensión mínima hoy es $230 y queremos que sea 460, habrá que buscar los ingresos para poder sostener ese cambio. Eso va a estar incluido en la propuesta que le enviaremos a la Asamblea. Y lo que creo que es importante también es especificar que lo que busca este momento el IES es evitar tantos ingresos es de lo que este momento carece. No, a ver, sí tenemos ingresos y tenemos todos los meses nosotros, a ver, para que usted tenga una idea, es como 440 o 445 millones de dólares pero hay muchos mensuales pendientes que ingresan. Pero a los jubilados les pagamos 400 mensuales, puntual, los días 19. Perfecto, doctor Peña. Nada más, y ahora sí, con esto cierro, le prometo. Respecto de lo del Hotel Quito, creo que es importante, avanza ya el análisis dentro de Procuraduría respecto de esta pretensión que en algún momento usted nos había comentado sobre la intención de revertir la venta del Hotel Quito, declarar la propiedad de utilidad pública. ¿Cuáles son las opciones que se están analizando ya ahora que han pasado algunos días desde que se ha planteado en el Consejo Directivo esto? Sí, a ver, lo que hemos hecho es recaudar información, porque acuérdense que esto es entre el 2014 y el 2016. Así es. Y lo que estamos buscando es vicios posibles en el proceso de compraventa. Es decir, nosotros tenemos que, si encontrásemos algún vicio legal en el proceso de compraventa, con eso podríamos ir a una recompra del bien o a un arreglo amistoso, asumo yo, con la compañía china. Porque en el tema precio, que era la otra cosa, el precio de compraventa sí parecería estar sustentado en estudios de mercado que se hicieron para la época. Es decir, parece que el precio no sería un inconveniente. El proceso de compraventa en ese traspaso de acciones del BIES a Quito Lindo, que era la compañía que se creó para este propósito, y luego de Quito Lindo a la compañía CRB, China, no me acuerdo cómo se llama. Corporation. Esos procesos son los que estamos investigando. Perfecto, doctor Peña. Creo que con eso nos quedamos. Le agradecemos por haber estado con nosotros nuevamente. Gracias, Fausto, por la invitación. Gracias nuevamente. El doctor Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES, hablando sobre algunas de las reformas planteadas a la seguridad social. Se busca que sea sostenible el sistema de seguridad social. Entre esos, las propuestas van en la dirección de plantear un aporte mayor por parte de los afiliados y, por otro lado, también buscar la forma, ha dicho el doctor Peña, de un copago para quienes no aportan pero son beneficiarios de la seguridad social. Todo esto tendrá sin duda que pasar por la Asamblea Nacional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Notimundo.